¿Qué tal, compañeros? Esto es Aprendo Derecho Estudiante. El tema que quiero compartirles en este pequeño video es sobre la persona y algunos aspectos que son de importancia conocerlos. Sin más que decir, empecemos. La persona es un sujeto susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta se clasifica en persona individual y persona colectiva. La persona individual es el ser humano susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, que nace desde la concepción y se extingue con la muerte. También es denominada persona física, persona natural o persona corporal. Ahora vamos con la persona jurídica. La persona jurídica es una institución creada o reconocida por la ley que busca el bien común colectivo del hombre, la cual actúa a través de un representante común. A diferencia de la persona individual, la persona jurídica se extingue de distintas formas. Dentro de las más comunes, tenemos que la persona jurídica se extingue por el plazo acordado, también por acuerdo unánime de los socios, también se extingue cuando ésta ya ha alcanzado el objetivo de sus estatutos. Estas solo son unas causas básicas o las más comunes por las que se extingue la persona jurídica, ya que existen otras causas por las cuales se puede extinguir la persona jurídica. Al igual que la persona física, la persona jurídica también recibe otras denominaciones. Dentro de sus denominaciones se le llama persona colectiva, persona abstracta, persona moral y persona incorporal. La clasificación de la persona jurídica. Para clasificar la persona jurídica tenemos que verlo desde dos puntos: cómo la clasifica la ley y cómo la clasifica la doctrina. Si nos vamos atendiendo a la ley, podemos encontrar que la ley no hace una clasificación específica de la persona jurídica. Lo que hace la ley es únicamente mencionarlos. Si nos vamos al artículo 15 del Código Civil, podemos encontrar que establece: son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias, pero en ningún momento las clasifica, únicamente las menciona. Ahora, si nos vamos por la vía de la doctrina hace varias clasificaciones. Las clasifica por su estructura, por su origen, por su función y por su finalidad. Incluso hace más clasificaciones, pero la más común, la que conocemos muy bien, es la clasificación de la persona jurídica, que se clasifica en persona jurídica pública y persona jurídica privada. En ese caso, atendiendo a lo ya mencionado, podemos decir que la persona jurídica se clasifica en pública y privada. La personalidad. La personalidad es la investidura jurídica otorgada por el Estado para actuar en el mundo jurídico. Las teorías que rigen la personalidad son la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad y la teoría ecléctica. La teoría de la concepción establece que la personalidad inicia desde el momento que el espermatozoide se une con el óvulo. La teoría del nacimiento establece que la personalidad inicia desde el momento que el nuevo ser sale del vientre materno. La teoría de la viabilidad establece que la personalidad inicia desde el momento de que el nacido puede vivir por sí solo sin estar unido a la madre. Y la teoría ecléctica, que es la que reconoce nuestro Código Civil, que establece
que la personalidad inicia desde el nacimiento. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Si nos damos cuenta, la ecléctica juega con las otras tres anteriores que ya hemos mencionado. Ahora que ya sabemos qué es la persona, cómo se clasifica, vamos a conocer los atributos de la persona o atributos de la personalidad. De los atributos de la persona tenemos el nombre, la capacidad, el domicilio, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad. El nombre es el atributo de la persona, el cual consiste en identificar e individualizar a la persona, y este se compone por el nombre propio y por el apellido del padre o de la madre, o por ambos. La capacidad es el atributo de la persona que consiste en la aptitud para ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ya sea en nombre propio o por representación de alguien más. El domicilio es el atributo de la persona que consiste en la circunscripción departamental en la cual la persona ejerce sus derechos y obligaciones. El estado civil es el atributo de la persona que consiste en la forma en la que se identifica a la persona ante la sociedad y ante la familia. El patrimonio es el atributo de la persona que consiste en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona. Y la nacionalidad es el atributo de la persona consistente en el vínculo jurídico que tiene la persona con el Estado. Ahora regresamos a la capacidad. Habíamos dicho que la capacidad es el atributo que consiste en la aptitud de la persona para ser susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ya sea por sí mismo o por representación de alguien más. En este caso, la capacidad se clasifica en capacidad de ejercicio, capacidad relativa y capacidad de goce. La capacidad de goce es aquella aptitud que tiene todo ser humano, ya que la capacidad de goce consiste en los derechos inherentes que por naturaleza le pertenecen al ser humano. En la capacidad de goce no se puede ejercer en nombre propio. Se necesita tener la representación de alguien más. Ahora vamos a la capacidad relativa. La capacidad relativa es casi lo mismo que la capacidad de goce. A diferencia que la capacidad relativa se puede realizar ciertos actos que determina la ley en los que no puede actuar la capacidad de goce. La capacidad relativa la poseen los menores de 14 años, ya que la ley les permite realizar ciertos actos que solamente una persona que tenga capacidad de ejercicio puede realizar. El Código Civil establece que los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ahora vamos con la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la aptitud para ser susceptible de derechos y obligaciones y ejercerlos en nombre propio. Nuestro Código Civil establece que la capacidad de ejercicio la poseen los que han cumplido 18 años. En ese sentido podemos entender que la capacidad de goce inicia desde la concepción y termina hasta antes de cumplir los 14 años. Una vez cumplidos los 14 años, hasta antes de cumplidos los 18 años, se ejerce la capacidad relativa. Y una vez cumplidos los 18 años, se ejerce la capacidad de ejercicio. Es importante también tener en cuenta la incapacidad, que es lo contrario a la capacidad. La incapacidad consiste en la aptitud negativa que impide
que la persona ejercite o actúe en nombre propio. La incapacidad se clasifica en incapacidad absoluta e incapacidad relativa. La incapacidad debemos de entender que la poseen aquellos que han cumplido 18 años, pero padecen o adolecen de enfermedad mental o han sido declarados en estado de interdicción. Las personas que están en esas circunstancias están en el estado de incapacidad absoluta, mientras que la incapacidad relativa son aquellas perturbaciones mentales transitorias, siendo en ese caso que la persona no se encuentra siempre en la circunstancia de incapacidad, sino que son momentos en las que las perturbaciones aparecen, pero luego la persona regresa al estado de lucidez. Y continuamos con el domicilio. Habíamos mencionado ya que el domicilio es el atributo de la persona o atributo de la personalidad que consiste en la circunscripción departamental en la cual la persona ejerce sus derechos y contrae sus obligaciones. Este se clasifica en domicilio voluntario, domicilio múltiple, domicilio circunstancial, domicilio de la persona jurídica, domicilio contractual y domicilio legal. Estas clases de domicilio nosotros las encontramos contempladas en nuestro Código Civil. El domicilio voluntario es el domicilio que elige la persona para ser identificado. Este reúne 3 elementos, que es el elemento temporal, el elemento espacial y el elemento de la voluntad. Cuando hablamos del elemento temporal, debemos entender que este se cumple cuando la persona tiene más de 1 año de habitar en dicho domicilio. Cuando hablamos del elemento de la espacialidad, se refiere a que debe de existir un lugar en el cual sí exista la habitación de la persona. Y cuando se habla del elemento de la voluntad, se refiere a que la persona debe de tener el ánimo de permanecer en ese domicilio. El domicilio múltiple, como lo dice la misma palabra, se refiere a que la persona tiene más de un domicilio. Puede tener 2, 3, 4. Pero en este caso, en todos los domicilios que posea, se le reconoce domiciliada. El domicilio circunstancial, o mejor conocido como el domicilio del vagabundo, consiste en este caso que la persona no tiene un domicilio constituido y no tiene un domicilio habitual. En ese caso se le considera su domicilio en el lugar donde se encuentre. El domicilio de la persona jurídica, pues es el domicilio en el cual se constituye y en el cual se encuentra la persona jurídica. El domicilio contractual es aquel en el que por virtud de un contrato las partes pactan el lugar en donde se han de cumplir las obligaciones. Y el domicilio legal es el que consiste en aquellos sujetos que la ley les determina su domicilio. Dentro de las personas que tienen domicilio legal, encontramos a los menores de edad, a los incapacitados, a los militares en servicio activo y a los que se hallen extinguiendo una condena. A diferencia del domicilio, la vecindad es la circunscripción municipal en la cual la persona ejerce sus derechos y obligaciones. En ese sentido, el domicilio es la circunscripción departamental y la vecindad es la circunscripción municipal. Y llegamos a la nacionalidad. La nacionalidad se había mencionado que es un atributo de la persona o de la personalidad, el cual consiste en el vínculo jurídico que une a la persona al Estado. Esta se clasifica en nacionalidad de origen y nacionalidad natural. Nosotros la encontramos regulada principalmente en nuestra Constitución política, que establece que poseen la nacionalidad de origen los nacidos en el territorio de Guatemala,
y los hijos de guatemaltecos, mientras que la nacionalidad natural es la que poseen quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Y hemos llegado a la parte final. Espero que este video les sirva de ayuda y nos vemos hasta la próxima.